Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí, los invito a que me acompañen. Hoy platico con Olga Navarro. Ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. El tema: la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, que garantiza el derecho a la información y la transparencia, y como consecuencia la desaparición de estos órganos a nivel local, como el ITEI, el instituto que preside Olga Navarro. Comenzamos. Una pequeña cápsula y comenzamos. ¿El derecho a la información y la transparencia ahora en manos de quién queda? La desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ha generado un encendido debate público y generado preocupación. La reforma constitucional impulsada por el oficialismo desaparece el INAI, bajo el argumento de la austeridad y los excesos de estos organismos que se convirtieron en burocracias doradas, espacios de privilegios y derroche. Los críticos de la reforma señalan que la desaparición del INAI y como consecuencia de los organismos locales como el ITEI es una medida regresiva porque este derecho ahora estará a cargo del gobierno, que se convierte en juez y parte. ¿Cuáles son los alcances y riesgos de esta reforma? ¿Qué hay de cierto en que estos organismos son cotos de poder y excesos? Ponemos en perspectiva el tema con Olga Navarro, presidenta comisionada del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, y muchas gracias a Olga Navarro porque me acompaña en este espacio. Bienvenida, Olga. Al contrario, muchísimas gracias, Jonathan, por esta invitación. Para mí es todo un gusto estar aquí en Perspectivas. Bueno, Olga, el 5 de febrero del año pasado, no, de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su propuesta de reformas constitucionales, 18 o 17 si no recuerdo, entre ellas la desaparición de los organismos autónomos, 6, entre ellos el INAI, que garantiza el derecho a la información y la transparencia. Me gustaría preguntarte, Olga, ¿en qué momento a partir de allí a ti te quedó? Luego vino la votación, la elección, y bueno, ganaron todo, Morena. ¿En qué momento de este año tú tuviste claro que esto iba a ocurrir de manera inminente, ¿no? O sea, ¿cuándo sabes? ¿Cuándo lo supiste? Pues tal cual el día de las elecciones, cuando vimos que los resultados favorecían por completo al partido que hoy está en el poder y que ya tenía las condiciones como tal para poder promover una reforma constitucional. La realidad es que en 2018 ya se veía un poco este avance o esta intención de desaparecer a los autónomos, pero honestamente no lo veíamos posible. Insisto, porque no existían las condiciones, es decir, no se tenía una mayoría calificada en el Senado ni en la Cámara de Diputados, y mucho menos la mayoría de los congresos locales a favor del oficialismo. Entonces, en 2018 era impensable que estuviera todo este caldo de cultivo propicio para que sí se diera una reforma constitucional. Entonces, el día de las elecciones, cuando vimos que queda prácticamente del mismo color tanto el Ejecutivo como el Legislativo, supimos que sí se podía dar un cambio de esta naturaleza. Oye, Olga, ¿y qué es o qué pensamientos vienen a ti una vez que te das cuenta que esto es inminente y comienza la discusión? Primero se aprueban algunas otras reformas constitucionales, también polémicas, pero en este momento, digamos, ¿qué piensas, ¿no?, de esta propuesta que ya es inminente, que avanzó esta semana en comisiones y que será votada, y el próximo año el organismo que tú encabezas desaparece? Correcto. Bueno, en su momento, cuando vimos que era una posibilidad, sí tuvimos acercamiento con diversas autoridades para empezar a trabajar desde el sistema nacional pues diferentes escenarios y sobre todo procurar mejoras que claro que se necesitan al interior de los distintos organismos autónomos que nos encargamos de la tutela, es decir, de cuidar dos derechos humanos fundamentales que son el acceso a la información y la protección de datos personales. Claro. En esa inteligencia dijimos, vamos promoviendo mejoras que puedan hacer contención
a esta intención de eliminar por completo a los autónomos. Empezamos a trabajar, solicitamos un diálogo abierto con la presidenta Claudia Sheinbaum, se nos negó el diálogo, hay que decirlo, lo solicitamos con tiempo, nunca fuimos escuchados los comisionados y comisionadas del Sistema Nacional, empezamos también a ver ya al interior de cada organismo autónomo cómo ir transitando en esto y honestamente pensamos que sí lograríamos a través del apoyo de asociaciones civiles, de los propios medios de comunicación, de cámaras empresariales, el tener estas mesas de trabajo, estos diálogos constructivos para mejorar esta reforma. Empezamos a trabajar incluso en planes, ya el INAI presentó un proyecto de, digamos, que eliminar ciertos gastos que se podrían considerar como innecesarios en la tutela de estos derechos. De esa manera también nosotros desde Jalisco empezamos a revisar la parte de estas mejoras, pero también buscamos a estas asociaciones que te comento, quienes estuvieron en todo momento en pro de mantener el derecho de acceso a la información como lo conocemos. Y respecto a lo que me preguntas de ahora cómo vemos la reforma, pues bueno, el último esfuerzo que hicimos fue la semana pasada, acudimos ante los senadores de la República para pedirles tal cual que en consonancia con el artículo 40 constitucional que habla sobre la soberanía de los estados en torno a su forma de gobierno y su régimen interior, que sacaran de la bolsa de esta reforma a los organismos autónomos. Porque también aquí, Jonathan, está pasando algo grave y es que el constituyente está extinguiendo nombramientos que él no entregó. El Congreso local es el único encargado en dar esos nombramientos a los comisionados de mis compañeros de Pleno, Salvador Romero y Pedro Rosas, y el mío propio, y ahora es un constituyente diferente, un Congreso diferente el que está extinguiendo estos nombramientos. Están interviniendo en cuestiones que no deberían, se está atentando contra el federalismo. En esa lógica también es que acudimos 10 estados de la República a solicitar a los senadores que tuvieran esto en mente y que sacaran a los autónomos de la bolsa de la reforma, porque el argumento siempre ha sido esta simplificación orgánica y reducción presupuestal que honestamente hemos visto desde el principio como falaz. Oye, Olga, ¿y esta idea o esta solicitud de retirar a los organismos locales, digamos, de esta reforma, abre alguna vía jurídica para pelear, digamos, pues sí, jurídicamente después de la reforma que se mantengan los organismos locales, o ya es con la reforma judicial también es complicado? Es una excelente pregunta. Mecanismos legales pues todavía existirían, el amparo sería uno de ellos, pero definitivamente ya toda vez que se está aprobando prácticamente una reforma constitucional, que ya va a ser muy difícil frenar, el día de hoy creemos que los senadores y senadoras lo van a aprobar como tal, y ahorita platicamos de los tiempos, de cómo va a darse este cambio, ya será muy difícil hacer contención a través de mecanismos legales. Claro. Lo que estamos ya previendo desde Jalisco es esta transición que está a punto de iniciar. ¿Para qué? Para que precisamente los derechos humanos de todas y todos los jaliscienses no se vean conculcados, no se vean atropellados, que las jaliscienses puedan tener acceso irrestricto a la información, que sigan las políticas de transparencia, porque hay que recordar, Jonathan, que nadie está en el poder para siempre. Y que ahorita hay un color, posiblemente después haya otro o permanezca el mismo, pero lo que sí no puede cambiar es esta facilidad que tienen hoy en día las personas para acceder a información pública gubernamental, los periodistas para hacer diversas investigaciones de las cuales surgen precisamente informaciones para poder proceder ya en un tema penal, incluso por temas de corrupción. Oye, Olga, un poco en términos sencillos, pensando en la audiencia en general, ¿qué hace el ITEI? Claro. ¿Cómo describirías la tarea del ITEI? Yo te describo a la institución como un intermediario, como la cara buena del gobierno, así lo digo, o de la función pública más que del gobierno, porque somos un intermediario entre la autoridad y la ciudadanía. Nosotros no tenemos una representación política, tenemos una representación social. ¿Esto qué significa? Que estamos fuera de la esfera del poder político, es decir, a nosotros nadie nos da línea, a nosotros nadie nos dice, oye, tienes que resolver de esta manera o de otra, porque está en juego tu plaza o está en juego cualquier cosa. Nosotros fuimos nombrados los comisionados por el Congreso del Estado, hablo en Jalisco, y te puedo decir, yo tengo en este mundo de la transparencia pues prácticamente 20 años.
años, 19 años desde que existe el ITEI. A mí me tocó aperturar la institución en 2005, poner pues junto a 5 personas que trabajábamos en el ITEI en ese entonces las primeras piedras e iniciar el camino de la transparencia en el Estado. Oye, justamente esa es una, digo, lo iba a abordar un poco más adelante, pero me adelanto. Justamente ese es uno de los puntos que me parece que también expresan como justificación el oficialismo para eliminar estos órganos. Es decir, que esta aparente inocuidad política, ¿no? De no tener ningún vínculo político es aparente, porque en realidad hay cuotas y cuates, como se les llama, para la designación de presidentes del ITEI y hay vínculos políticos ocultos de los cargos de quienes encabezan estos organismos. Tan es así que tú llegas en medio de una enorme polémica y críticas de universidades, de organismos empresariales, por un proceso desaseado y bastante opaco del Congreso para designarte a ti, Olga. Es decir, yo no metería, yo repensaría este planteamiento que dices de no tenemos una representación política, Olga. ¿Tú aceptas como autocrítica que estos organismos, y puntualmente el ITEI, sí han sido cooptados políticamente por los grupos de poder? Te diría, Jonathan, a no? medias. A medias. Te voy a decir por qué. Porque respecto a mi persona lo puedo decir y lo he dicho desde el primer día de mi gestión, no, yo no vengo de un proceso, digamos, desaseado hacia mi persona. De hecho, yo puedo decirte, viéndote a los ojos y viendo a los ojos a la ciudadanía, que yo no era justamente la persona que querían imponer. Yo logré pasar los exámenes, que fueron exámenes orales, fueron exámenes escritos, y hasta el último momento dijeron, Olga, no, porque ella no pertenece a ningún partido. En cambio, fue precisamente la voz de la academia, del Consejo Consultivo del ITEI, quienes dijeron, no, justamente Olga sí, porque no trae padrinos políticos. Y al día de hoy nadie me ha podido acreditar lo que tú comentas, que yo, Olga Navarro, venga, digamos, apadrinada por alguien. Ha sido mi trayectoria, mi carrera, y lo digo sinceramente, y Dios, quien me ha permitido estar hoy encabezando el Instituto de Transparencia. Oye, y por ejemplo, Olga, sí, en el caso de la anterior presidenta, que a mí también, esta es una cuestión muy política, pero me parece que vale la pena reflexionarla y ponerlo sobre la mesa. Pero, por ejemplo, la anterior presidenta, es decir, en todo momento tuvo vínculos muy visibles con Movimiento Ciudadano. Tan es así que se fue contralora con el actual gobernador electo, entonces alcalde Tapatío. Era evidente que había un vínculo y una simpatía con un grupo político, ¿no? Es decir, no hay tal inocuidad política con respecto a estas figuras como se plantea, y creo que ese ¿tú lo ves como un problema, la captura política de estos organismos locales y nacional, o no? Por supuesto, y creo que captura política ha habido en todas las instancias, no solamente en el ITEI, ¿no? Y de hecho creo podría mencionar que la premisa que justamente se está utilizando para desaparición de los autónomos tiene que ver con lo que comentas y en otro aspecto. Nos dicen que porque hay gente corrupta en los organismos autónomos tienen que desaparecer. Si esa es la premisa, entonces yo diría desaparezcamos los poderes, desaparezcamos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, porque ninguno de ellos, me parece, es completamente nítido o puro. Creo que esa no es la premisa. Creo que si ya se tienen ubicadas personas políticamente comprometidas, personas corruptas, que se llegue entonces a sancionar a estas personas, pero no a castigar instituciones que a todas luces sí funcionan. ¿A ti ningún grupo? ¿Tú cuando llegaste hiciste nombramiento de nuevos funcionarios en tu equipo? ¿A ti ningún grupo político te dijo tienes que nombrar a estos y a estos otros? Todos los grupos políticos me propusieron gente, y al día de hoy en el ITEI están las personas que tienen la trayectoria necesaria. Hablo del caso concreto, por ejemplo, de quien hoy está en la Secretaría Ejecutiva de la institución, la maestra Jazmín Ortiz. Ella, al igual que yo, tiene años en estas temáticas y tiene todas las cartas credenciales para poder estar en esa posición. ¿Y qué grupo político te la sugirió nadie. a ella? Ella es un escalafón dentro de la institución. Sí. De igual pero hubo manera, otros que sí, hubo otros fueron. que sí. ¿Qué grupos políticos? Pues todos. La verdad es que todos nada más ven una posición y claro que quieren proponer gente. Yo siempre he estado abierta, Pero no hubo Jonathan. uno que pidiera más, es decir, Morena, por ejemplo. No, la verdad Chema es que, Martínez. La verdad es que fueron varios grupos políticos ahí presionando. ¿Podríamos decir un nombre?
Pues es que no fueron nombres como tal, eran los asesores, ¿no? De estas personas quienes se acercan a uno, no son ellos directamente y te proponen currículum. Eso es un lobbying oculto. Es un lobbying oculto, por supuesto. Y es presión. Pero aquí te estoy demostrando con hechos que a pesar de esa presión y a pesar de ese lobby, no se nombró a nadie que no fuera una persona capaz. En una primera instancia estuvo Juan Alberto Salinas, que sabemos que viene de ITESO, es un hombre capacitado, alguien que ya tenía también una trayectoria dentro del Congreso y que honestamente trabajamos de muy, muy buena forma. Yo te puedo decir que a mí su paso por el ITEM me ayudó muchísimo. Logramos gestionar este cabildeo, esta integración entre los compañeros de Pleno y tu servidor. Que no dudo que tengan capacidades, eso me queda claro, pero por ejemplo, de 10 propuestas que te hicieron los grupos políticos, ¿cuántas aceptaste? Yo creo en una que estimada. ¿La mitad? 4, ¿no? ¿Cuatro? El resto son escalafones. También la dirección de administración, por ejemplo, hoy está una persona que viene de encargado, coordinador y ahora director. Pero eso, ¿está bien eso, Olga? ¿Que te hagan propuestas y aceptes? Mira, si las propuestas traen perfiles calificados, claro que está bien. Yo creo que nadie, ni tú ni yo, hemos llegado solitos de la nada, así por generación espontánea, a los puestos en los que estamos. Siempre hay alguien que te alcance a recomendar, siempre hay alguien que puede hablar bien de ti, pero qué diferente es cuando hablan bien de ti, cuando tienes las cartas credenciales y puedes dar resultados. En cambio, y lo voy a decir con todas sus palabras, cuando eres una persona que solamente tu carta de recomendación es tu mayor virtud, ahí sí no se vale, pero Jonathan, y ahí sí es donde hay que poner contención. Oye, pero si en un organismo que debe ser imparcial, tienes las credenciales, pero tienes además una militancia política, ¿no se convierte en un problema? Es justamente dentro de esas credenciales tienes que mostrar esa objetividad y esa imparcialidad. Es decir, los partidos te proponían perfiles sin filiación política a ellos. Algunos sin filiación política, no, algunos sin filiación, lo que sí me presentaban era perfiles que no podían entrar porque no tenían, por ejemplo, la cédula profesional, porque no tenían, por ejemplo, la trayectoria necesaria acreditable, es decir, 3, 4, 5 años según lo que pedía el manual de perfiles en cuanto a ese puesto que iban a desempeñar. Perdón que insista, Olga, pero es que creo que esto que platicamos, y te agradezco la transparencia para expresarlo en esos términos, por ejemplo, pasó también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, se convirtió en una agencia de colocación de empleos del panismo, ¿no? Entonces resulta que pues a lo mejor tenían las credenciales los funcionarios, pero en gran medida pues eran funcionarios con filiación política que pues a lo mejor te pueden decir que no tienen ninguna afiliación ellos, pero ¿cómo mides o cómo estableces un parámetro para decir este sí es más morenista, más emecista, más panista, ¿no? Ese es un problema, Olga. Un problema y creo que eso claro. Es un problema más grave de lo que creo de lo que se discute y de lo que se reconoce, ¿o me equivoco? No, claro que es un problema y yo creo que cómo se puede medir, respondiendo a tu pregunta, la efectividad, ¿no?, de las personas, pues es con los resultados. Tal cual, el trabajo que van realizando, si se empieza a ver que filtran información, que están favoreciendo, por supuesto, alguna persona dentro de la institución, pues claramente se van. Y de hecho ha sucedido, Jonathan, no en mi administración, en otras que sé que ha pasado, que incluso en sesión pública los han corrido a las personas que ya están incurriendo en delitos, en irregularidades administrativas y que definitivamente no deben permanecer en los institutos y en ninguna entidad pública. Creo que ese problema es, digamos, o se puede llevar de manera general a diferentes instancias públicas. Lo que sí te puedo decir respecto a los autónomos es, y otra vez, cuando se tiene conocimiento de este tipo de personas que están llevando agua para su molino, ¿no?, para decirlo de manera más coloquial, pues se tiene que sancionar. Nosotros hemos aperturado ante el órgano interno de control temas, incluso te voy a decir, por faltas de respeto entre el personal de la institución desde mi llegada. Entonces, aquí para mí te puedo decir, y con toda claridad y con toda transparencia, que la objetividad, el trabajo bien hecho sí ha sido una constante, ha sido un compromiso y repito, hay áreas que mejorar, pero en todas las instituciones, incluidos los autónomos, pero eso no es condición sine qua non para extinguirlos. Eso creo que es una premisa bastante mediocre, lo voy a decir. Habrá que más bien revisar cómo estos organismos han ayudado a la sociedad, han generado mejoras en la democracia. De hecho, si ahorita podemos decir, fulanito, fulanita no tiene la cédula, es porque hay transparencia. Es porque tú puedes pedir en su expediente personal su cédula, su número de cédula, cuándo le expidió, cuántos años. Puedes pedir todo eso. Después de la reforma, ya no lo sé. Oye, Olga, digamos, no sé, la captura política a mí sí me parece, no me parece algo menor, ¿no? Pero otro elemento también es los excesos que se han cometido por parte de
estos órganos, y cuando hablo de órganos me refiero al INAI y a los organismos estatales, ¿no? En este caso el ITEI, que tienen que ver con un gasto, ellos dicen oneroso, ¿no? Comisionados que se van de viaje y gastan millones, ¿no? En viáticos, que tienen choferes, que pagan incluso hasta la empleada doméstica del erario, que pagan con tarjetas de crédito de la institución. En el caso del INAI hubo un escándalo hace un par de años. Table dance, ¿no? O sea, a un grado, porque tienen se respaldan o tienen esta especie de caparazón o de protección de la autonomía, ¿no? Esa es una de las críticas. Olga, ¿cómo hay excesos ha habido excesos? ¿Reconoces que ha habido excesos tanto del órgano nacional como a nivel estatal en cuanto al gasto y en cuanto a los abusos con el erario, o no ha habido y es falsa esa premisa? No, no es falsa. Yo creo que, y repito mucho esto, que tanto en los órganos autónomos, y no precisamente por ser autónomos, y ahorita rescatamos esta parte, sí han habido excesos. Creo que es injustificable y completamente inviable, ¿no?, el que se haya utilizado una tarjeta corporativa para pagar pues un centro nocturno. Digo, eso sí no tiene ninguna justificación. A todas luces está fatal, o sea, no hay ni cómo ayudarles, ¿no? Sería el tema. Pero insisto, es una persona, no es toda la institución. A nivel estatal te puedo decir, no, ni queriendo hemos podido tener dispendios o excesos, porque nuestro presupuesto es sumamente, insisto, ni queriendo, sumamente reducido, y además, por supuesto, nunca ha habido la voluntad de tener estos excesos. Aquí todo está perfectamente cronometrado, revisado, auditado, cada peso que sale de la institución. Aquí no tenemos excesos, no tenemos suburbans, blindadas, no tenemos... ¿Tú tienes, por ejemplo, chofer? Yo tengo chofer, así es, yo tengo chofer. ¿Los demás comisionados también? No, los otros comisionados no. En la inteligencia o la lógica, que soy la representante legal y soy quien más tiene precisamente participaciones en medios, y de pronto sí resulta complicado estacionarse, por ejemplo, en zona centro y demás lugares, ¿no? Entonces es un apoyo que efectivamente tengo como presidenta. Los demás comisionados no tienen chofer, pero por ejemplo nuestros carros pues son bastante austeros, nuestros viáticos son sumamente reducidos. De hecho, tenemos que ponerles de nuestra bolsa, y aquí está mi secretario particular que no va a dejar mentir, de pronto alcanza para tal, híjole, pues un poquito más para de plano. ¿Tienen reuniones de trabajo, por ejemplo, en el Sonoras Grill, que ese le gustaba mucho a los del INAI? Para nada, y te puedo decir, y lo pueden pedir por transparencia, mi partida o la partida que tengo yo, mi componente respecto a gastos de representación, está intacto. No he tocado un peso en todo este año para pagar comidas, desayunos, cenas, invitar a personas, para nada. Yo no he utilizado ese gasto porque no lo veo necesario, y también debo decirlo porque hay mucha caballerosidad y de pronto son otros los que pagan, pero honestamente no lo he tocado, y también en esa lógica, Jonathan, de respetar el dinero que no es nuestro, que es de la gente. Entonces, me regreso un poquito a la parte de la autonomía, si me permites. Creo que el exceso no se ha dado por ser autónomos. El exceso se ha dado en ciertas personas por no tener los valores necesarios y por no estar realmente comprometidos con el tema. ¿Te parece que son excepciones, no generalidades? Así es, son excepciones, no generalidades. Y repito, si hay detectadas ya estas personas, hay que enviarlo al órgano interno de control y hacerlo conducente y inhabilitarlos. Pero usted puede decir que estamos pagando justos por pecadores en esta desaparición injusta, y que los que estamos padeciendo más no somos las personas que laboramos aquí, que por supuesto ha sido un calvario, porque aparte es como una crónica de una muerte anunciada que se ha extendido demasiado. La verdad es muy complicado trabajar así, pero quienes más están perdiendo son las personas que ya no van a poder conocer información que hoy en día está incluso publicada en los diferentes portales de internet. Olga, si te parece, vamos a una breve pausa y seguimos platicando. Estamos platicando con la presidenta del ITEI, Olga Navarro, y bueno, empezamos un poco al revés de como me hubiera gustado, ¿no? Yo quiero primero hablar de las bondades de la transparencia, pero bueno, nos metimos primero en los temas polémicos, la captura política, los excesos que acusa el oficialismo para la desaparición de estos órganos. Vamos a una pausa y regresando seguimos platicando sobre ya el tema del derecho a la transparencia, el derecho a la información y lo que va a ocurrir con esta reforma. Vamos a una breve pausa y regresamos. Seguimos en Perspectivas, gracias por acompañarnos. Estamos platicando con Olga Navarro, presidenta del ITEI. Y bueno, retomamos el tema de la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el INAI. Olga,
Ya hemos hablado o se ha mencionado mucho los riesgos de que el gobierno sea juez y parte como garante de la información y la rendición de cuentas, ¿no? ¿Tú ves alguna ventaja o algo bueno en esta reforma o no? Lo único bueno que veo es que vamos a tener que ser sumamente creativos aquí en el Estado y creo que en todas las entidades federativas para recomponer estos derechos que hoy se van a perder. Honestamente, la reforma, y lo hemos dicho en varias ocasiones, sí la consideramos regresiva, sí consideramos que el hecho de que las autoridades sean juez y parte, pues es una cuestión que va a evitar el acceso a la información de la manera en que hoy existe. Y me encantaba la pregunta con la que iniciábamos este panel, ¿no? Salió en la cápsula, ¿en quién queda o en manos de quién queda la transparencia y el acceso a la información? Pues de las propias autoridades. Hoy digamos que está en las manos de los organismos autónomos que tenemos esa capacidad técnica, esa especialización necesaria para exigirle a la autoridad el que rinda cuentas y el que entregue la información. Pero eso se va a eliminar y va a ser la propia autoridad. Podemos platicar ahora sí que dónde queda la bolita, a quién le queda qué parte, respecto a el tipo de información que ¿Quién se encargaría en Jalisco, por ejemplo? En Jalisco, muy probablemente, y de acuerdo a la reforma, sería la Contraloría del Estado o alguna entidad homóloga que menciona la reforma que hiciera las veces de una Contraloría o que dependiera de Contraloría para poder llevar a cabo pues todos los medios de impugnación que seguramente van a subsistir. Nosotros esperamos que la ley general nueva que está por aprobarse, esta ley que da el piso parejo a todas las entidades federativas respecto a cómo proceder en términos de acceso a la información, pues que siga manteniendo los medios de impugnación que pueden utilizar las personas. Oye, Olga, y sobre los tiempos, ¿tienen más o menos claros? Digo, es muy probable que en estos días ya se apruebe, está en comisiones, pasa por ambas cámaras, luego los estados. Probablemente en las próximas 2 semanas ya tendremos la reforma. ¿Eso más o menos qué tiempos da para hacer la transición? Si no haya nada que cambiar, con reservas a esta reforma que creemos que ya no van a cambiar nada el día de hoy, claro, seguramente se aprobará, pues da 90 días naturales, según el segundo transitorio de esta reforma constitucional, para que se emita la Ley General en materia de transparencia, y al entrar en vigor esta ley, se extingue el INAI y quedan sin efecto los nombramientos de los 4 comisionados que integran esta institución. A partir de la extinción del INAI y de la entrada en vigor de la Ley General, da la propia reforma otros 90 días naturales para que se emita la ley estatal, ¿no?, en cada entidad federativa, y con ello, con la entrada en vigor de esa ley, se extinguen los organismos autónomos locales y quedan sin efecto los nombramientos también de las personas comisionadas. ¿Esto sería el plazo máximo? ¿Tienes más o menos la fecha? Híjole, el plazo máximo a la letra serían 6 meses, pero en la realidad y según los radiopasillos políticos estamos hablando que para diciembre es muy probable que el INAI ya no exista y que dentro de 3 meses más, ¿no?, para marzo del 2025, el ITEI tampoco. Ah, ok. En diciembre de este es muy posible. Año. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que ya tiene lista la Ley General de Transparencia, y si estamos pensando que en esta semana queda la reforma, no es duda que en la próxima pues se pueda aprobar esta Ley General, que tiene pues menos complicación que una propia reforma constitucional, y que entonces ya al entrar en vigor, digamos, de esta ley, pues ya se pierdan estas plazas. Oye, Olga, yo tengo una observación y de hecho una crítica a la transparencia a estos organismos como usuario, ¿no? A mí me da la impresión, Olga, y me gustaría saber tu opinión, que de pronto se convirtió en un derecho demasiado y en una prerrogativa para gente especializada, hiperespecializada, en este caso periodistas, y no todos los periodistas, juristas, porque implica una gran cantidad de gestión de recursos, de tiempo, de oficios. Es decir, yo una solicitud, si la llevo a recurso de revisión, de recurso de revisión, me llegan correos electrónicos a través de la plataforma. Es decir, implica una serie de competencias y atenciones, ¿no?, que a mí me parece que eso lo burocratiza, lo aleja, ¿no? Y tenemos como esta realidad o esta maraña burocrática, y por el otro lado tenemos esta digamos, versión rosa o romantizada de la transparencia y el derecho a la información, en donde Juanita, ¿no?, en un pueblo remoto hace una solicitud de transparencia para preguntar por qué no hay un médico en su centro de salud, y le mandan un médico a su centro de salud, que eso es una historia que cuenta el INAI en una animación, ¿no? Es decir, está como estos dos extremos, ¿no? Es decir, hubo ya una especie de burocratización, de hiperespecialización de este derecho, ¿no?,
O sea, la gente no ha salido a las calles como al INE, ¿no? A defender al INAI. Es más, yo te aseguro que si le preguntamos a 10 personas en la calle, de 10, ¿cuántas conocen o ubican el INAI y qué hace? No sé cuántas nos dirán, ¿no? Tendrán ese conocimiento. Y por otro lado, esta versión, ¿no? Pues alejada de la realidad, de lo que es el derecho a la información, de un derecho llave sí importante, ¿no? Esa sería mi crítica. ¿Hay algo de reflexión al respecto claro. que tú tengas con respecto a esta observación? No, completamente. Incluso antes pues, de vernos, tener esta conversación, te puedo decir que desde la mitad de este año y atendiendo precisamente esta especialización de la temática, yo propuse generar resoluciones ciudadanas en la institución, porque hay que recordar, y ya las estamos trabajando, lastimosamente, pues yo creo que voy a sacar 3 resoluciones porque no va a dar tiempo para sacar más, porque vamos a desaparecer, que es algo grave y ahorita lo platicamos. Pero sí creo que no es que se esté, pandeando entre estos dos extremos, sino que de nueva cuenta los propios sujetos obligados han buscado ver cómo le dan la vuelta y los autónomos hemos logrado el que no den esa vuelta a través de los medios de impugnación, de las quejas ciudadanas. Y te puedo decir, no es solamente una versión romántica, sino que son realidades. Las personas han llegado conmigo, también te puedo platicar desde mi experiencia como sujeto obligado cuando estuve en Guadalajara y ahora cuando estoy ya como parte de una institución garante de estos derechos, que llegaban personas tal cual con canastas de manzanas, con regalos, y gracias a que pude obtener mi información y nosotros agarramos la canasta de manzanas y decimos, llévatela, no me la tienes que dar, es mi chamba. Y lo hacíamos en Guadalajara hace mucho tiempo, 2007, por ahí estamos platicando, pero yo he visto cómo sí le funciona a la gente el poder acceder a la información. Y mencionabas, y me encanta el ejemplo, el INE. Diferente al INE, que también es un organismo autónomo, nosotros no tenemos un tangible, es decir, no tenemos una credencial de elector que la gente tenga que utilizar. El INE, además de evidentemente defender el derecho electoral o el derecho al voto, también permite que la ciudadanía tenga esta credencial con la que se puede documentar o con la que se puede, ¿cómo se dice? Presentar, identificar. En cambio, nosotros no tengamos tangibles, nosotros trabajamos sobre intangibles, sobre información que puede ser, como bien comentas, un derecho llave, puede ser necesaria para algún trámite. Es cierto que han llegado con nosotros viudas pidiendo certificados médicos o expedientes clínicos del esposo, de la esposa, para pedir acceso a los seguros que tienen como derecho. Ha llegado gente para, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, en diferentes universidades, solicitando su Cardex que les niega la propia institución y que a través de transparencia se les entrega. Cuestiones que uno de veras no alcanza a creer ni dimensionar. Lo que te doy completamente la razón, Jonathan, y a ti, a todos los que nos han dicho este tema, es en la falta que hemos tenido los organismos autónomos para tener campañas de promoción hacia la ciudadanía. También responde al tema presupuestal. Nosotros tenemos 0 pesos en la partida para gastos de comunicación social. Nuestras publicaciones son orgánicas en redes, no tenemos community manager, no compramos ni siquiera los periódicos porque no tenemos dinero para eso. Nosotros nos vamos enterando orgánicamente de todo y perdón que te interrumpa, pero es real. Nosotros no hemos tenido esa capacidad técnica, para hacer esta difusión masiva, diferente al INE, diferente a otras entidades que sí cuentan con los recursos. ¿En qué se gastan los 61 millones de pesos de presupuesto que tienen este año? Entiendo, sí, son 66 millones de pesos. ¿En qué se los gastan? Prácticamente en Capítulo 1000. Capítulo 1000 es justamente el talento humano especializado que se encarga de resolver recursos de revisión, que se encarga de llevar las capacitaciones a todos los municipios de Jalisco, que se encarga de difundir la cultura de transparencia a través de seminarios, a través de talleres en secundarias, a través ahora, por ejemplo, de la Feria Internacional del Libro en la que vamos a participar la siguiente semana y que aprovecho para invitarlos, en diferentes actividades que tenemos al interior de la institución. ¿De cuántos es la plantilla? 94 personas. 94 personas, eso. Que ahorita, Jonathan, déjame te doy un dato, creo que es importante para nuestra audiencia. 94 personas que atendemos a 580 sujetos obligados. En la base de esta mal llamada reforma de simplificación orgánica subsiste esta idea de se va a ahorrar, ¿no? Y se va a llevar al padrón de beneficiarios, de programas sociales y demás. Ahorita 94 personas con 66 millones de pesos damos atención a 580 sujetos obligados. Si la reforma se aprueba como está y que es un hecho que prácticamente va a suceder así, cada órgano interno de control de cada
autoridad va a tener que contratar al menos 2 personas para poder sustanciar los medios de impugnación. ¿Qué son los medios de impugnación? Las quejas ciudadanas en materia de transparencia, es decir, los portales de Internet si tienen una información publicada, en materia de acceso a la información, las solicitudes de información y protección de datos personales. ¿Por qué? Porque ahorita los órganos internos de control no tienen esa gente especializada. Van a tener que contratar gente que sí tenga esa especialización, que se encargue de esas tareas y vamos haciendo matemáticas simples. 580, vamos hablándolo en 600. 600 por 2 son 1,200. 1,200 plazas nuevas en vez de 94 para poder atender lo mismo. Oye, Olga, bueno, todo se va prácticamente en capítulo 1000, o sea, si lo en el 80% nómina, del recurso, ¿no? Porque pagamos renta, no tenemos comodato, no tenemos un edificio prestado, instalaciones prestadas, pagamos una renta, pagamos los servicios, agua, luz, pagamos la infraestructura, el mantenimiento de los servidores, pues todo, prácticamente la operación si son 66 millones y normal. y 94 personas, pues no sé, como 700, 800 mil pesos por sueldo al año. No, están los sueldos de los comisionados, acuérdate que también está el tema pues de pensiones del Estado, fondos de ahorro, o sea, son todas las prestaciones. ¿Qué salario tiene un comisionado? Son 112,000 pesos netos. ¿Netos? No, perdón, brutos. Brutos, menos impuestos. Menos impuestos, que son como 75,000 pesos libres. En ese caso, por ejemplo, las dependencias ya tienen unidades de transparencia, esas no dependen de ustedes. No, para nada. Nosotros como sujeto obligado ITEI tenemos una unidad de transparencia y además tenemos la parte de los medios de impugnación. Como sujeto obligado damos información y como organismo autónomo resolvemos las quejas ciudadanas. Ahorita las entidades lo que tienen es únicamente una unidad de transparencia, pero ellos no están especializados para resolver medios de impugnación porque no lo hacen. Claro. Ellos no resuelven medios de impugnación. Y además, como viene la reforma, es que no es la unidad de transparencia la que se queda con esta facultad ya de resolución, sino que serán los órganos internos de control que trabajan sobre la Ley General de Responsabilidades Públicas, otra ley muy diferente. De hecho, tendrán que especializarse. Claro. De hecho, lo que leí en la reforma, en la Constitucional, dice que los recursos humanos, al menos en la Constitucional, se trasladan a la nueva Secretaría. Es decir, lo que yo pensaría es que también los recursos del ITEI deberían trasladarse a la Contraloría en este caso. Que yo ahí me preguntaba y decía, bueno, entonces, ¿dónde está el ahorro si vas a trasladar los...? Exactamente. ¿Eso va a ocurrir o no sabes? No sabemos qué va a ocurrir aquí en el Estado. Lo que sí he escuchado por parte del gobierno en turno y por parte del gobierno entrante es que no van a dejar caer a la transparencia en Jalisco. Claro. Porque nosotros hemos sido precursores de estas temáticas. Desde 2001 tenemos una ley de transparencia, fuimos el primer estado en tener una ley, después ya nos subimos a la Ley Federal de Transparencia, en consonancia emitimos una ley también en 2002 y así en la historia del ITEI. Pero sí la transparencia en Jalisco tiene que seguir. ¿Cómo? Aún no lo sabemos. Fíjate, tengo otro punto de vista que quiero compartirte y quiero escuchar tu opinión. Y digo, y perdona que sea insistente, pero me parece que estos temas hay que abordarlos críticamente, porque me parece que la discusión pública está demasiado polarizada, ¿no? Es blanco o es negro, ¿no? Entonces, vamos poniendo argumentos. Pero a ver, yo tengo la teoría, Olga, de que la transparencia, digamos, este es un pastel, ¿no? Y la transparencia, hay un pequeño pedacito de ese pastel, ¿no? Porque la transparencia no depende ni del ITEI ni del INAI, no, depende de funcionarios, de personas y de políticos y de gente que toma decisión. Hay un pequeño pedazo de ese pastel que no lo va a garantizar ni el ITEI, ni el INAI, ni un organismo autónomo, ni la Secretaría de la Función Pública, ni Anticorrupción, porque simplemente no lo van a proporcionar las dependencias o los funcionarios, porque simplemente es comprometedor. Y pongo un ejemplo, Olga, el caso Odebrecht, ¿no? Ganó todas las resoluciones, todos los amparos el INAI, pero la FGR no abrió el expediente relacionado con la corrupción de este consorcio brasileño. No lo abrió, a pesar de que hubo fallos de jueces, hubo resoluciones del INAI, ¿no? Ustedes hacen llamados a futuro para que transparente, su presupuesto, sus gastos, sus perfiles. En pleno proceso electoral, Morena Jalisco tenía 170 millones de pesos de presupuesto y no había un portal, Olga, para poder consultar en qué se estaba gastando ese dinero. Es decir, hay una parte de la información inocua, como mi Cardex, como cuánto le debo al CIAPA, como rectificación de datos personales, que lo puede garantizar el INAI, el ITEI o un organismo estatal, ¿no? Pero esa otra parte, y yo te lo digo como usuario de transparencia, esa otra parte comprometedora no te la van a dar. A mí me han negado cosas, a pesar del ITEI,
con el ITEI y sin el ITEI. Es decir, yo tengo esa teoría, Olga, que también tiene que ver con una cuestión más compleja, que es una cultura de la rendición de cuentas, una cultura de transparencia. En estos momentos los funcionarios han encontrado las maneras de retorcer la ley para no entregarte la información. Diego Monraz, sin transparentar el padrón de subsidios a los transportistas cuando les ha dado 1.500 millones de pesos. ¿No te da esa impresión o no tienes esa impresión? Es decir, hay una parte que no te la van a dar con o sin el ITEI o el INAI. Claro, y creo que también es la parte que nos hace falta mejorar y que también la gente no se confunda. Ni el INAI, ni el ITEI, ni ningún organismo autónomo garante de derechos humanos y transparencia tiene las competencias técnicas legales de perseguir la corrupción. Porque eso también se equivocan mucho y lo dicen pues muchos políticos hoy en día, es que no combatió la corrupción. A ver, ojo, nosotros damos la información para que también, tomando su deber, la ciudadanía y las autoridades involucradas pues hagan su trabajo. Las fiscalías anticorrupción, la FGR, o sea, las instancias que ya se tienen que encargar de revisar los actos de corrupción con la información que les suministramos nosotros a través de la transparencia. No es potestad del ITEI, no es facultad de esta institución el perseguir los actos de corrupción. Nosotros ponemos la luz sobre precisamente la información que después puede detonar en estas denuncias, pero también estamos denuncias ciudadanas. Jonathan, ¿tú has denunciado algo de la opacidad? ¿Te has ido a Fiscalía Anticorrupción? La verdad es que no tengo... Esa es la parte que está pendiente. Más participación ciudadana, más intervención de las autoridades que se encargan de perseguir la corrupción. Por eso yo te decía, sabemos que hubo una persona que utilizó una tarjeta corporativa. ¿Por qué no se ha hecho más? Pero eso ya no es chamba del INAI o del ITEI. Ahí ya entran otras instancias que deben perseguir este tipo de atropellos. Hablas, por ejemplo, de falta de publicación o de ciertos sujetos obligados que insisten en no ser transparentes. Nosotros, por ley, lo que podemos hacer es amonestar en primera instancia, después multar, y esa multa te persigue por el SAT. ¿Ustedes no podrían presentar la denuncia por el ciudadano? Allá voy, claro que sí. Nosotros, cuando ya por una queja ciudadana lleva, digamos, al límite estos temas, que ya fue amonestado, el servidor público fue multado, insiste en la opacidad, existe lo que ya conocemos como el arresto administrativo hasta por 36 horas y la denuncia penal. Pero ¿qué pasa? Yo hago entrega al Ministerio Público de toda la información que tengo en torno a esta evidente pues falta administrativa y delito contra acceso a la información, pero ya queda en manos de las fiscalías, ya queda en manos del Ministerio Público. ¿En el ITEI en tu periodo? En mi periodo, 2. Y antes entiendo que en el global de la institución son 12 denuncias penales. ¿Por qué en mi periodo 2? Porque no hemos dejado que llegue hasta allá la denuncia penal. Estamos haciendo una labor que se va a extinguir por todo lo que está pasando, de convencer, de insistir a las autoridades que es una obligación, que no es algo opcional. Si la dependencia no le da la información al ciudadano, en este caso a mí, entonces ¿denuncio yo o denuncias tú? No, como ITEI? yo denuncio al ciudadano que a ti no te entregó la información, pero tú como ciudadano, lo que por un delito de acceso a la información, pero tú si ya detectaste a través de la información temas de corrupción, puedes ir ante la Fiscalía Anticorrupción a presentar tu denuncia. Yo como ITEI no le doy vista a la Fiscalía Anticorrupción. No tengo esa facultad. Sí, hablaba un poco del tema de la rendición de cuentas, pero bueno, ¿estás de acuerdo en que esas capacidades, la capacidad para sancionar, para obligar a los sujetos, ¿no?, a rendir cuentas, digamos, ¿son suficientes las que tienen en este momento o no? Claro que no. Necesitamos justamente incrementar estos dientes y esas son las mejoras de las que te hablo, Jonathan. Esas son las mejoras que tuvimos que haber platicado en mesas de trabajo para decir, oye, acompañar el proceso de la denuncia penal lo más que se pueda de la institución, porque repito, nosotros llevamos al Ministerio Público el tema, que por cierto no lo tocó la reforma judicial, y también argumentando que los jueces eran corruptos. Pues sí, pero ¿qué pasó con las fiscalías que dependen del Ejecutivo, ¿no?, los ministerios públicos? Entonces, ahí no se tocó nada, ahí no se está trabajando nada en temas de corrupción y de mejoras. Esos sí fueron puntos que se dejaron fuera de la reforma constitucional, que pudieron haber cambiado las cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jonathan, en cuanto a simplificar el acceso a la información, mantener el anonimato, ¿no?, que eso ha sido pues realmente, no lo digo yo, lo dice la ONU, un tema que ha sido valorado internacionalmente porque permite un acceso irrestricto a la información, el mantener eso y mejorar lo que se necesite mejorar, el darle más competencias, más facultades a estas instancias para poder llegar más lejos.
o tener una articulación mayor con las fiscalías anticorrupción, con otro tipo de entidades, para así poder, digamos, ya tener más sanciones e inhabilitaciones, porque no se queda en el INAI y en el ITEI el tema de la corrupción, me refiero a la persecución, está afuera, como te lo he dicho, y ahí sí, las cuotas políticas, pues está Yunes, ¿no?, que de pronto desapareció toda la noche a la mañana casualmente. ¿Ahí qué pasa? Creo que no se le puede atribuir únicamente a los autónomos la falta, digamos, de capacidad en ciertos temas, cuando realmente estamos hablando de un entramado de instancias que no están funcionando bien. Oye, Olga, y por ejemplo, ¿cómo funciona la transparencia en Estados Unidos? ¿Tú sabes? Sí, claro, es a través de la FOIA, es de Freedom ¿Es un organismo autónomo of también? Information Act, no es un organismo autónomo, es cada instancia a través de la FOIA, que es esta ley, tiene, digamos, publicada cierta información que es la que se conoce como de interés público. Y si algún ciudadano en ese catálogo de información que deben tener publicada no está la información, puede pedirla. Pero, como aquí en México, el Estado dice, o la entidad, si te la doy, no te la doy, y es más complejo meter un recurso de revisión. Diferente a México, Estados Unidos sí tiene esta cultura de apertura. Hoy estamos en un momento genial, Jonathan, para ver si México tiene ya la madurez política, la madurez democrática para poner a la vista toda la información que por años ha ocultado el gobierno. Es decir, en Estados Unidos no hay un tercero. No, en Estados Unidos no hay un tercero. Es cada instancia exactamente autónomo. Sería más un modelo como el que vamos. Sería un modelo como el que vamos. La diferencia es, pues, los modelos de gobierno que tienen allá, ¿no? Sistema capitalista, neoliberal, como se menciona, y acá, que es oficialista y, cultura, ¿no?, y tendiendo a otros. Y, por ejemplo, en Europa, ¿cómo funcionan? ¿Hay organismos autónomos? En Europa hay organismos autónomos. De hecho, alrededor del mundo existen 81 países con 248 organismos autónomos, varios de ellos garantes de transparencia y de acceso a la información. En esta idea, y que yo creo mucho en eso, que si no tienes un contrapeso, si no tienes una instancia intermedia que ante faltas de probidad, ante falta del deber ser, puede ejercer cierto control y presión o regulación, pues queda ya todo en la misma entidad y da márgenes a la discrecionalidad. Yo sí creo que las instancias intermedias son necesarias, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el IFT que va a desaparecer, que realmente le dan esa cercanía a las personas para poder acceder a cierto tipo de información y a ciertos servicios. Un poco en perspectiva en el tiempo, digamos, hablando de todas las problemáticas que hemos planteado, captura política, costos, algunos excesos de algunos miembros, sí. ¿Tú dirías que en estos momentos tenemos al mejor ITEI en comparación? Sí. ¿Un mejor ITEI con respecto a hace 10 años? Sí, sí, no, tenemos mejor ITEI. ¿Sí? Y no lo digo únicamente porque yo lo esté encabezando, no es el tema, sino porque ya ha habido una especialización sustantiva, no solamente en acceso a la información y transparencia, también se nos ha añadido desde 2017 con la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados estas nuevas atribuciones. También hemos avanzado en tema de ley de archivos, que no es una temática atinente exclusiva de la institución, claro, pero sí la tocamos de manera transversal. También porque ya formamos parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que también es prácticamente nueva creación y a través del cual hemos llegado a resultados muy importantes para Jalisco. Claro. También, por ejemplo, ya tenemos el tercer plan de acción local del Secretariado Técnico de Acción Local de Jalisco, que ha dejado al Estado también como pionero en el tema. Hemos sido reconocidos por la OGP, por la Asociación de Gobierno Abierto, como un paradigma, tal cual lo han dicho, en torno al gobierno abierto, porque somos el único estado que tiene el secretariado técnico local funcionando. ¿Qué es esto? Porque suena muy rimbombante. Personas de la sociedad civil, personas de cúpulas empresariales lideradas por el organismo autónomo garante en temas de acceso a la información, que estamos buscando compromisos con las entidades públicas para resolver necesidades específicas de la población, y que ya tenemos 3 planes de acción local terminados. Bueno, pues Olga, te agradezco muchísimo. Olga Navarro, presidenta del ITEI. La verdad es que todas las preguntas y los planteamientos que te hice fueron en buena lid. Me interesa, sobre todo, abrir el debate, llevarlo a otros puntos que me parece es necesario sobre el funcionamiento de estos organismos, con autocrítica y también con una crítica a las prisas y a la falta o a la cerrazón más bien del oficialismo para hacer del derecho a la información y la transparencia una mejora, ¿no? Y no cercenar los avances
que evidentemente ha habido en esta Claro, materia. Jonathan. Olga, Y de muchas hecho, gracias por no, acompañarme. al contrario, gracias a ti. Y esto es lo ideal que hubiera pasado, este diálogo abierto, franco, decir pros, contras, lo que no me gusta, lo que sí me gusta, y encontrar una mejor reforma que hoy en día pues no es lo que necesitan las mexicanas y mexicanos. Pues bueno, ojalá sea al menos lo mismo, que no sea para peor, Así ¿no? es. Lo que venga, y estaremos muy pendientes para seguir platicando sobre este tema. Olga Navarro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Jonathan. Platicamos con Olga Navarro, presidenta del ITEI. Soy Jonathan Lomelí. Gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.